El pequeño apartamento en Tokio estaba en silencio, salvo por el suave sonido de las teclas del piano. Yuki Tanaka estaba sentada en un taburete de madera demasiado bajo para su complexión de 17 años. Sus rodillas casi tocaban la base del viejo piano vertical mientras tocaba. El piano había tenido mejores días. Algunas teclas se atascaban al pulsarlas. Otras no emitían ningún sonido. Pero para Yuki, era perfecto. Llevaba 3 horas seguidas tocando. Su madre llegaría pronto del trabajo y entonces tendría que parar. Las delgadas paredes del edificio significaban que la música de piano después de las 6 no era bienvenida. Sus vecinos ya se habían quejado antes. Yuki lo entendía. Todos estaban cansados después de largas jornadas de trabajo. Nadie quería escuchar música de piano cuando intentaban descansar. Pero esas pocas horas antes de que su madre llegara a casa eran el momento favorito del día de Yuki. Podía tocar lo que quisiera. Podía tocar tan alto como quisiera. Podía equivocarse y volver a intentarlo. Podía sumergirse en la música y olvidarse de todo lo demás. El piano, había pertenecido a su abuela. Cuando su abuela murió hace 3 años, los padres de Yuki casi lo venden. Necesitaban el dinero. El apartamento era pequeño y el piano ocupaba demasiado espacio. Pero Yuki les rogó que se lo quedaran. Prometió que lo cuidaría. Prometió que no sería un problema. Al principio, sus padres pensaron que era solo una etapa. Muchos adolescentes tenían aficiones que duraban unos meses y luego desaparecían. Pensaban que Yuki se aburriría pronto del piano. Entonces podrían venderlo sin discutir. Pero Yuki no se aburría. Todos los días después de la escuela, llegaba directamente a casa y tocaba. No se juntaba con sus amigos en el centro comercial. No pasaba horas con el teléfono como otros adolescentes. Tocaba el piano. Su padre trabajaba en una fábrica de piezas de automóviles. Salía de casa a las 6 de la mañana y volvía a las 7 de la noche. Siempre estaba cansado. Su madre limpiaba oficinas en el distrito financiero. Trabajaba a horas diferentes cada día, pero también siempre estaba cansada. Trabajaban duro para pagar su pequeño apartamento y comprar comida y ropa para su familia. No entendían la música clásica. Nunca habían ido a un concierto. No sabían la diferencia entre Mozart y Chopin. Cuando oían tocar a Yuki, notaban que estaba mejorando, pero no sabían si realmente lo hacía bien o simplemente bien. A veces se preocupaban por ella. Pasaba mucho tiempo sola con el piano. No parecía interesada en las cosas que les gustaban a otras niñas de su edad. No hablaba de chicos, ni de moda, ni de música pop. Hablaba de compositores que habían muerto hacía cientos de años. Hablaba de piezas musicales con nombres largos y complicados. Yuki había empezado a tocar a los 7 años. Fue durante un verano caluroso cuando su viejo televisor se rompió. No podían permitirse arreglarlo de inmediato. Yuki estaba aburrida e inquieta. Ella deambulaba por el apartamento buscando algo que hacer. Fue entonces cuando se fijó en el piano. Su abuela lo había tocado a veces cuando Yuki era muy pequeña. Pero después de que su abuela enfermara, el piano se quedó en un rincón acumulando polvo. Nadie lo tocaba. Nadie lo miraba mucho. Pero ese día de verano, Yuki levantó la tapa que cubría las teclas. Presionó una tecla, luego otra. El sonido era hermoso, a pesar de que el piano era viejo y estaba desafinado. Presionó más teclas. Intentó crear melodías. No sabía lo que hacía, pero le encantaba la sensación. Sus padres la encontraron allí horas después, todavía presionando teclas y escuchando los sonidos que podía producir. Estaban sorprendidos, pero no preocupados. Parecía una forma inofensiva de pasar el tiempo durante las vacaciones de verano. Cuando empezaron las clases, Yuki siguió tocando. Encontró partituras antiguas que habían pertenecido a su abuela. Al principio no sabía leerlas, pero aprendió poco a poco. Usó internet para aprender sobre notas musicales y ritmo. Veía videos de gente tocando el piano.
Escuchaba grabaciones de pianistas famosos. Su escuela tenía una clase de música, pero era muy básica. La profesora era amable, pero no sabía mucho de piano. Enseñó a todos los alumnos a cantar canciones sencillas y a tocar la flauta dulce. Yuki aprendió lo que pudo en la clase de música, pero no fue suficiente. Quería aprender más. La biblioteca pública tenía libros de música y CD de música clásica. Yuki pasaba muchas tardes allí. Leyó sobre compositores y sus vidas. Aprendió sobre diferentes estilos de música. Descubrió que la música era mucho más de lo que jamás había imaginado. En casa, practicaba lo aprendido. Intentó imitar a los pianistas que escuchaba en las grabaciones. A veces se frustraba cuando no conseguía que sus dedos hicieran lo que ella quería, pero nunca se rindió. Siguió intentándolo hasta que mejoró. Sus padres empezaron a notar que se tomaba el piano en serio. Practicaba todos los días. Ella nunca se saltó un día, incluso cuando estaba enferma o tenía mucho trabajo. Hacía sus tareas. Hablaba de música todo el tiempo. Parecía más feliz tocando que haciendo cualquier otra cosa. Empezaron a preocuparse por su futuro. En Japón, era importante estudiar mucho y sacar buenas notas. Los estudiantes que querían ir a la universidad debían centrarse en matemáticas, ciencias e idiomas. Necesitaban prepararse para los difíciles exámenes de admisión. No había tiempo para aficiones como el piano, pero las notas de Yuki seguían siendo buenas. Terminaba sus tareas antes de tocar el piano. Estudiaba para los exámenes. No dejaba que la música interfiriera con sus estudios. Sus padres no podían quejarse de sus notas, aunque deseaban que dedicara más tiempo a estudiar y menos a tocar el piano. A medida que Yuki crecía, su forma de tocar mejoraba. Podía tocar piezas más difíciles. Podía tocar durante más tiempo sin cansarse. Sus dedos se movían más rápido y con más suavidad por las teclas. Podía expresar emociones a través de su forma de tocar que no podía expresar con palabras. Pero sabía que era diferente a otras pianistas. Lo había aprendido todo sola. Nunca había tenido un profesor de verdad. Nunca había actuado frente a nadie más que su familia. Ni siquiera había escuchado música clásica en vivo interpretada por profesionales. A veces se preguntaba si realmente era buena o si solo creía serlo porque no tenía con qué compararse. Se preguntaba cómo sería tener un profesor de piano de verdad. Se preguntaba cómo sería tocar un buen piano en lugar del viejo de su abuela. Pero esos eran solo sueños. Su familia no podía permitirse clases de piano. No podían permitirse un piano mejor. Apenas podían pagar el alquiler, la comida y otras necesidades. Yuki lo sabía y no se quejaba. Estaba agradecida por lo que tenía. Mientras tocaba esa tarde, esperando a que su madre volviera a casa, Yuki no sabía que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que jamás hubiera imaginado. El autobús escolar hacía ruido al pasar por las concurridas calles de Tokio. Yuki estaba sentada cerca de la ventana, mirando pasar los edificios. No estaba entusiasmada con la excursión a la sala de conciertos. La mayoría de sus compañeros hablaban y reían, pero Yuki estaba nerviosa. Nunca había asistido a un concierto de música clásica. Su profesora de música, la señora Sato, había anunciado la excursión hacía 2 semanas. La escuela había conseguido entradas especiales para escuchar a la Orquesta Sinfónica de Tokio. Se suponía que sería educativa. La señora Sato dijo que ayudaría a los estudiantes a comprender diferentes tipos de música. La mayoría de los compañeros de Yuki no estaban interesados. Susurraban que la música clásica era aburrida. Decían que era para personas mayores. Preferían escuchar música pop o ver películas. Pero Yuki se sentía diferente. Tenía curiosidad por saber cómo sonaría una orquesta de verdad. Cuando llegaron a la sala de conciertos, Yuki se quedó asombrada. El edificio era enorme y hermoso. El vestíbulo tenía techos altos y suelos de mármol. Todo parecía caro e importante. Yuki se sintió pequeña con su uniforme escolar al entrar por la gran entrada.
La sala de conciertos en sí era aún más impresionante. Asientos de terciopelo rojo llenaban el espacio en filas curvas. El escenario era enorme, con un piano negro brillante en el centro. Yuki nunca había visto nada igual. El piano de su abuela de repente le pareció muy pequeño y destartalado en comparación. Los estudiantes ocuparon sus asientos. Yuki consiguió un asiento cerca del frente. Quería verlo todo con claridad. A su alrededor, sus compañeros seguían charlando y riendo. Algunos profesores tuvieron que pedirles que guardaran silencio. Cuando los miembros de la orquesta subieron al escenario, Yuki se concentró por completo. Observó cómo afinaban sus instrumentos. Nunca había visto a tantos músicos juntos. Había violines y violonchelos, trompetas y tambores, y muchos otros instrumentos que no podía nombrar. El director subió al escenario. Era un hombre mayor, de pelo blanco y expresión seria. El público aplaudió cortésmente. El director hizo una reverencia y se giró hacia la orquesta. Levantó los brazos. La primera pieza era de Mozart. Yuki la reconoció de uno de los CD de su biblioteca, pero escucharla en vivo fue completamente diferente. El sonido llenó toda la sala. Podía sentir la música en su pecho. Era poderosa y hermosa de una manera que las grabaciones jamás podrían capturar. Sus compañeros de clase parecían menos impresionados. Algunos se movían inquietos en sus asientos. Otros parecían aburridos. Pero Yuki estaba completamente absorta. Observaba las manos del director mientras guiaba la orquesta. Observaba los rostros de los músicos mientras tocaban. Intentó comprender cómo todos trabajaban juntos para crear una música tan hermosa. La segunda pieza era de Beethoven. Yuki no la conocía tan bien, pero le encantaba cómo se construía desde pasajes tranquilos y suaves hasta pasajes fuertes y dramáticos. Podía entender por qué la gente llamaba a la música clásica emotiva. La música parecía contar una historia sin palabras. Luego llegó la última pieza del programa. El director anunció que la escucharían. La heroica polinización de Xiaoping, interpretada por un pianista invitado. Yuki había oído hablar de Chopin, pero nunca había estudiado su música en serio. Sabía que era polaco y que había vivido en el siglo XIX. Eso era prácticamente todo lo que sabía. El pianista subió al escenario. Era un hombre de mediana edad con traje negro. Hizo una reverencia al público y se sentó al piano. Ajustó la banqueta y colocó las manos sobre las teclas. La sala quedó en completo silencio. Entonces comenzó a tocar. Los primeros acordes resonaron en la sala como un trueno. Yuki sintió un vuelco en el corazón. Nunca había escuchado nada tan poderoso. La música era audaz y dramática, llena de pasión y fuerza. Parecía llenar cada rincón de la sala de conciertos. Mientras los dedos del pianista recorrían las teclas, Yuki sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No entendía por qué lloraba. La música no era triste. Era triunfal y heroica. Pero algo en ella la conmovió profundamente. La pieza era increíblemente difícil. Yuki podía ver las manos del pianista moviéndose a una velocidad asombrosa. Sus dedos parecían bailar sobre las teclas. Tocaba pasajes suaves y delicados que sonaban como susurros, luego secciones explosivas que hacían vibrar toda la sala. ¡Puaj! Me olvidé de sus compañeros. Se olvidó de la excursión escolar. Se olvidó de todo menos de la música. Observó cada movimiento del pianista. Escuchó cada nota. Sintió como si la música le hablara directamente. Cuando la pieza terminó, el público estalló en aplausos. La gente se puso de pie y vitoreó. El pianista hizo varias reverencias, pero Yuki apenas lo notó. Seguía absorta en la música que acababa de escuchar en el autobús de vuelta a la escuela. Sus compañeros hablaban del almuerzo, las tareas y los planes para el fin de semana, pero Yuki permanecía callada. No podía dejar de pensar en la heroica polinización. La música seguía sonando en su cabeza. Aún podía sentir la fuerza de esos acordes iniciales. Esa noche,
Fue directa a su computadora y buscó información sobre la pieza. Se enteró de que oficialmente se llamaba Pollines en bemol mayor hasta 53, pero todos la llamaban la Pollines heroica porque sonaba tan audaz y triunfal. Leyó que Chapelle la había escrito en 1842. Era una de sus piezas más famosas, pero también una de las más difíciles. Los pianistas profesionales estudiaron durante años antes de poder tocarla correctamente. La pieza requería una increíble habilidad técnica y fuerza física. ¡Qué asco! Encontré grabaciones de la Pollinice heroica en internet. Escuchó a diferentes pianistas tocarla. Cada uno aportaba algo diferente a la música. Algunos la tocaban más rápido, otros más lento. Algunos enfatizaban las partes suaves, otros se centraban en las secciones dramáticas, pero todos capturaban la misma fuerza. Una emoción que la había conmovido profundamente en la sala de conciertos. Intentó tocar partes en el piano de su abuela, pero fue inútil. La pieza era demasiado difícil para su nivel actual. Sus dedos no se movían lo suficientemente rápido. No tenía la fuerza para tocar bien los potentes acordes. No entendía los ritmos complejos, pero no podía dejar de intentarlo. Todos los días, después de la escuela, trabajaba en pequeñas secciones de la pieza. Tocaba los mismos pasajes una y otra vez, intentando que salieran bien. Veía videos de pianistas interpretando la pieza, estudiando la posición de sus manos y sus técnicas. Sus padres notaron el cambio en su forma de tocar. La música que salía de su habitación era diferente ahora. Era más intensa, más apasionada. A veces sonaba frustrada, como si estuviera luchando con algo muy difícil. Su madre le preguntó al respecto una noche. ¿Qué es esta nueva música que intentas tocar? Se llama la heroica Pollinice, dijo Yuki, cortando. Su madre nunca había oído hablar de ella. Suena muy difícil. Lo es, admitió Yuki, quizá demasiado difícil para mí. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no se rendiría. Algo en la pieza la atraía. Representaba todo lo que amaba de la música. Era desafiante, hermosa y emotiva. Era el tipo de música que la hacía sentir viva. Dot, en la escuela, intentó hablar con sus amigos sobre el concierto, pero ya lo habían olvidado. Decían que era aburrido y demasiado largo. Estaban más interesados en hablar de estrellas del pop y programas de televisión. ¡Qué asco! Me sentía sola. Deseaba tener a alguien con quien hablar de música. Deseaba tener a alguien que entendiera por qué la polinización heroica significaba tanto para ella. Su profesora de música, la señora Sato, era amable, pero no muy experta en música de piano avanzada. Cuando Yuki le preguntó sobre la polinización heroica, la señora Sato negó con la cabeza. Esa pieza es demasiado difícil para una estudiante, dijo. Quizás deberías centrarte primero en música más sencilla, pero Yuki no quería tocar música sencilla. Quería tocar música que la desafiara y la conmoviera. Quería tocar música que la hiciera sentir como se había sentido en la sala de conciertos. Empezó a soñar con interpretar la polinización heroica ella misma algún día. Se imaginó sentada frente a un piano de cola en un conce. Estaba en el escenario tocando para un público que se conmoviera como ella. Parecía un sueño imposible, pero no podía dejar de pensar en ello. Dot, por la noche, se quedaba en la cama escuchando grabaciones de la pieza con sus auriculares. Memorizaba cada nota, cada ritmo, cada cambio de dinámica. Estudió la estructura de la música e intentó comprender cómo Chopin había creado un impacto emocional tan poderoso. Leyó sobre la vida de Chopin y descubrió que había escrito la pieza durante un momento difícil de su vida. Vivía en París, lejos de su Polonia natal. Estaba enfermo y extrañaba su hogar, pero canalizó sus emociones en su música. El heroico Pollines era su forma de expresar su amor por Polonia y su esperanza en su futuro. Esto hizo que la pieza fuera aún más significativa para Yuki. Entendía lo que se sentía tener grandes sueños que parecían imposibles. Entendía lo que se sentía desear algo con tanta intensidad que lastimaba a Dot.
Con el paso de las semanas, la obsesión de Yuki con el heroico Pollinese se hacía cada vez más fuerte. Practicaba partes a diario, aunque sabía que no estaba preparada para una música tan avanzada. Compró la partitura con el dinero que había ahorrado de su pequeña paga. La estudió como otros estudiantes estudiaban para los exámenes. Sus padres empezaron a preocuparse. Vieron cuánto tiempo dedicaba a esa pieza musical. Vieron su frustración al no poder tocarla correctamente. Se preguntaban si era sano para una joven de 17 años estar tan concentrada en algo tan difícil, pero Yuki no podía explicarles por qué el heroico Polines era tan importante para ella. No podía expresar con palabras cómo la música la hacía sentir. No podía describir los sueños que había despertado en su corazón. Solo sabía que tenía que aprender a tocarla. No importaba cuánto tiempo le llevara, no importaba lo difícil que fuera, no se rendiría. El heroico Polines había cambiado su vida y estaba decidida a convertirlo en parte de su futuro. Habían pasado 3 meses desde que Yuki escuchó por primera vez la heroica Pollinise. Su vida había cambiado de maneras inesperadas. La pieza se había convertido en una obsesión que consumía sus pensamientos y su tiempo. Dedicaba cada momento libre a intentar dominar la música imposible que la había cautivado. Sus calificaciones escolares comenzaron a bajar por primera vez en su vida. La tarea de matemáticas que antes le llevaba 30 minutos ahora le tomaba 1 hora porque su mente divagaba con frases musicales. Durante la clase de historia, se encontró marcando ritmos de la Polinice en su escritorio en lugar de escuchar a la profesora. Su profesora de inglés le devolvió un examen con el ceño fruncido y decepcionada. Yuki había sacado su nota más baja. ¿Qué te pasa últimamente?, preguntó su amiga Ako durante la hora del almuerzo. Se sentaron juntas en su mesa habitual, pero Yuki apenas probó su comida. Tarareaba en voz baja para sí misma, resolviendo un pasaje difícil en su mente. Perdona, ¿qué dijiste? Yuki levantó la vista, sobresaltada. Aiko suspiró. Estás en un mundo diferente estos días. Ya nunca hablamos. Nunca quieres ir de compras ni al cine. Solo piensas en esa pieza de piano. Yuki quería explicarlo, pero ¿cómo podía hacer que Ako lo entendiera? La heroica Pollinese no era solo una pieza musical para ella. Era una montaña que tenía que escalar, un desafío que la conmovía por dentro. Pero para sus amigas, era solo ruido. En casa, la tensión aumentaba. Las sesiones de práctica de Yuki se habían vuelto más largas e intensas. Tocaba los mismos pasajes difíciles una y otra vez, intentando que sus dedos se movieran lo suficientemente rápido, intentando desarrollar la fuerza necesaria para los potentes acordes. Su madre llegó a casa del trabajo una noche y encontró a Yuki todavía al piano, igual que cuando su madre se fue esa mañana. Se le marcaron ojeras. Tenía el pelo revuelto de tanto pasarse las manos por él con frustración. Yuki, esto es demasiado, dijo su madre con dulzura. Llevas 6 horas tocando hoy. Tu padre y yo estamos preocupados por ti. Estoy bien, madre, respondió Yuki, pero su voz sonaba cansada. Solo necesito que esta sección quede bien. Su padre se unió a ellos en la pequeña sala. Miró a su hija con preocupación. Tus notas están bajando. Tu profesora llamó hoy. Dice, no estás prestando atención en clase. Yuki sintió una opresión en el pecho. Sabía que sus padres tenían razón al estar preocupados, pero no podía explicar el fuego que la quemaba por dentro cuando ponía la música de Chopin. No podía hacerles entender que renunciar a los Polines era como renunciar a sí misma. Tal vez sea hora de pensar más seriamente en tu futuro. Su padre continuó, tienes 17 años. El año que viene estarás en la universidad. Necesitas centrarte en asignaturas que te ayuden a conseguir un buen trabajo. La palabra, trabajo, golpeó a Yuki como una ola de frío. Sus padres querían que fuera práctica. Querían que estudiara administración de empresas, contabilidad o informática. Querían que tuviera un futuro seguro con un ingreso estable. La música era un hobby,
no un coche. Pero los heroicos polines habían despertado en Yuki algo que no se satisfacía con pensamientos de oficina y salario. Cuando tocaba la música de Chopin, se sentía viva de una manera que ninguna otra cosa podía igualar. La idea de pasar su vida en una oficina, sin tocar jamás un piano, la hacía sentir vacía por dentro. Empezaron a surgir problemas físicos debido a su intensa rutina de práctica. Sus muñecas le dolían constantemente por las exigentes posiciones de las manos que requería la pieza. Sus dedos se pusieron rígidos y doloridos. Una mañana, se despertó y apenas podía mover la mano izquierda sin que el dolor le subiera por el brazo. Intentó ocultar el dolor a sus padres, pero se volvió más difícil de disimular. Durante la cena, le costó sujetar bien los palillos. Su madre lo notó de inmediato. «¿Qué te pasa en la mano?» «Nada grave», mintió Yuki. «Solo un poco dolorida de practicar». Sus padres intercambiaron miradas preocupadas. Esa noche, Yuki los oyó hablar en su habitación. Hablaban en voz baja, pero pudo captar algunas palabras a través de las delgadas paredes. Estaban discutiendo si obligarla a dejar de tocar el piano por completo. La idea la aterrorizaba. El piano ya no era solo su pasatiempo. Era su identidad. Sin él, no sabía quién se suponía que debía ser. El estrés financiero añadía otra dificultad a su situación. La partitura de la heroica Polinisa había costado más de lo esperado. Necesitaba mejores grabaciones para estudiar diferentes interpretaciones de la pieza. Quería libros sobre corte y técnica de piano, pero su familia no tenía dinero para esas cosas. Yuki empezó a usar el dinero del almuerzo para comprar material musical en lugar de comida. Les dijo a sus padres que almorzaba en la escuela con amigos. En realidad, pasaba las pausas del almuerzo en la biblioteca leyendo sobre música y escuchando grabaciones en las computadoras públicas. Su estómago rugía durante las clases de la tarde, pero se decía a sí misma que valía la pena. El hambre era temporal, pero el conocimiento sobre música duraría para siempre. También empezó a quedarse después de clase para usar el piano en el aula de música. El piano de la escuela era mejor que el viejo instrumento de su abuela en casa. Estaba bien afinado y todas las teclas funcionaban correctamente, pero solo podía usarlo cuando la señora Sato no daba clases. A veces practicaba el piano hasta que el conserje le pedía que se fuera para poder cerrar el edificio. Caminaba a casa de noche, cansada pero satisfecha con su progreso. Sin embargo, esto significaba que tenía menos tiempo para las tareas escolares y las tareas domésticas. Su madre empezó a quejarse de que Yuki ya no ayudaba en casa. Antes de su obsesión con los pollines, Yuki siempre ayudaba a cocinar y limpiar. Ahora desaparecía para practicar el piano en cuanto terminaba de comer. «Trabajo todo el día limpiando oficinas ajenas», le dijo su madre una noche. «Lo mínimo que podrías hacer es ayudar a mantener limpia nuestra propia casa». Yuki se sentía culpable, pero también frustrada. Su madre no entendía que cada momento lejos del piano era un momento perdido. La heroica polinización le exigía todo. No había espacio para nada más. Lo peor era el aislamiento. Ninguno de sus amigos entendía su pasión por la música clásica. Sus padres lo veían como una obsesión malsana. Sus profesores pensaban que también estaba perdiendo el tiempo en algo difícil para su nivel. ¡Qué asco! Empecé a preguntarme si todos tenían razón. Quizás se estaba engañando a sí misma. Quizás no era lo suficientemente buena para tocar música tan avanzada. Quizás debería rendirse y centrarse en cosas prácticas como todos los demás. Pero entonces se sentaba al piano y tocaba los primeros acordes de la heroica Polinisa, y todas sus dudas desaparecían. La música ahora la llevaba en la sangre. Era parte de su alma. No podía rendirse, aunque eso significara sacrificarlo todo. El dolor físico en sus manos empeoró. Algunos días apenas podía mover los dedos sin sentir un dolor agudo que le recorría las muñecas. Probó con compresas de hielo y analgésicos, pero nada le ayudó mucho. Sabía que debía descansar, pero no soportaba la idea de dejar de practicar.
Investigó sobre lesiones por esfuerzo repetitivo en Internet y descubrió que muchos pianistas profesionales sufrían problemas similares. La solución solía ser descanso y entrenamiento técnico adecuado. Pero Yuki no tenía acceso a instrucción profesional. Aprendió todo por sí misma a base de ensayo y error. Un día particularmente malo, no pudo tocar nada. Le dolían demasiado las manos al presionar las teclas. Se sentó al piano llorando, sintiendo que sus sueños se le escapaban. Dot, su madre la encontró allí y finalmente comprendió lo mucho que la música significaba para su hija. Se sentó junto a Yuki en el banco del piano y la rodeó con el brazo. Quizás podamos encontrar una manera de ayudarte, dijo su madre en voz baja. No entiendo esta música, pero veo que es importante para ti. Por primera vez en meses, Yuki sintió que alguien estaba de su lado. Su madre podría no entender la música clásica. Música, pero entendía el amor y la dedicación. Eso era suficiente. Pero incluso con el apoyo de su madre, los desafíos seguían siendo enormes. A Yuki aún le dolían las manos. Sus calificaciones seguían bajando. Sus amigos seguían distantes. La heroica pollinese aún estaba muy por encima de su capacidad técnica. Ya había sacrificado mucho, pero sabía que tendría que sacrificar aún más si quería alcanzar su sueño imposible. La pregunta era si tenía la fuerza para continuar y si el sueño valía todo lo que le costaba. Dot, sentada al piano esa noche, con las manos envueltas en compresas de hielo, Yuki tomó una decisión. Encontraría la manera de continuar. Cueste lo que cueste, la heroica Polines la había elegido y no la defraudaría. La tienda de música era pequeña y estaba abarrotada, llena de instrumentos y partituras apiladas por todas partes. Yuki la había descubierto hacía 3 semanas mientras caminaba a casa desde la escuela por una ruta diferente. El dueño permitía a los clientes probar los pianos, y Yuki había estado yendo cada pocos días para practicar con un instrumento de verdad. Era martes por la tarde y la tienda estaba casi vacía. El dueño, un hombre mayor con gafas gruesas, estaba ocupado organizando partituras en la trastienda. Yuki estaba sentada al piano vertical cerca de la ventana, trabajando en la sección más difícil de la Polinisa heroica. Aún le dolían las manos por la lesión por esfuerzo repetitivo, pero el dolor había mejorado un poco durante la última semana. Había aprendido a descansar más a menudo y a estirar los dedos con regularidad. El progreso era lento, pero estaba decidida a seguir intentándolo. Estaba tan concentrada en la música que no se dio cuenta de que alguien entraba en la tienda. Tocó el mismo pasaje 3 veces, cada vez haciendo pequeños ajustes en la posición de los dedos. Las notas se volvían más nítidas, pero la velocidad seguía siendo incorrecta. Estás tocando eso demasiado rápido para tu nivel técnico actual. La voz la sobresaltó. Se giró y vio a un hombre mayor detrás de ella. Probablemente tenía unos 60 años, cabello canoso y rostro amable. Vestía un suéter sencillo y pantalones oscuros. Había algo en su postura y su forma de escuchar que lo sugería. Conocía bien la música. Lo siento, dijo Yuki, levantándose rápidamente. No quise molestar a nadie. Por favor, siéntese, dijo el hombre con una sonrisa amable. No me quejaba. Intentaba ayudar. ¿Puedo preguntar cuánto tiempo lleva trabajando en esta pieza? Yuki dudó. No estaba acostumbrada a hablar con desconocidos, especialmente sobre su música. Pero algo en el comportamiento del hombre la hizo sentir cómoda. Unos 4 meses, admitió. Sé que es demasiado difícil para mí, pero no puedo dejar de intentarlo. El hombre asintió pensativo. La Polinisa heroica es una de las obras más exigentes de Chopin. Incluso los pianistas profesionales tienen dificultades con ella. ¿Qué le hizo elegir una pieza tan desafiante? Yuki le contó sobre el concierto de la escuela y cómo la música la había afectado. Ella explicó que había estado aprendiendo a tocar el piano sola con libros y videos. Admitió que nunca había tenido un profesor de verdad. El hombre escuchaba atentamente todo lo que decía. Cuando terminó,
Se quedó callado un momento. Luego preguntó, ¿te importaría tocar la sección inicial? Yuki se sintió nerviosa, pero puso las manos sobre las teclas y comenzó a tocar. Intentó concentrarse en la música e ignorar que alguien la escuchaba. Mientras tocaba, sentía la atención del hombre, pero no la juzgaba. La sentía interesada y comprensiva. Cuando terminó la sección inicial, el hombre asintió lentamente. Tienes buen instinto musical, dijo. Pero necesitas mejorar tu técnica. La posición de tus manos crea una tensión innecesaria. Probablemente por eso te duelen las muñecas, se sorprendió Yuki. ¿Cómo supo de su dolor? ¿Eres profesor de piano?, preguntó. Dot. El hombre sonrió. Lo fui durante muchos años. Mi nombre es Hiroshi Nakamura. Enseñé en el Conservatorio de Tokio hasta que me jubilé hace 5 años. Yuki abrió mucho los ojos. El Conservatorio de Tokio era la escuela de música más prestigiosa de Japón. Solo aceptaban allí a los estudiantes más talentosos. No podía creer que estuviera hablando con alguien que había enseñado en un lugar tan importante. Soy Yuki Tanaka, dijo, haciendo una reverencia cortés. Un placer conocerte, Yuki. Dime, ¿alguna vez has considerado tomar clases de piano de verdad? El rostro de Yuki se ensombreció. Mi familia no puede permitirse clases. Mis padres trabajan mucho, pero no tenemos dinero para esas cosas. El profesor Nakamura guardó silencio. Por un momento, observó el rostro de Yuki, viendo la decepción y la añoranza en él. Entonces tomó una decisión que cambiaría la vida de ambos. ¿Y si te dijera que podría estar dispuesto a darte clases sin cobrar?, dijo lentamente. Ya estoy jubilado y echo de menos trabajar con estudiantes dedicados. Hacía mucho tiempo que no conocía a alguien con tu pasión por la música. Yuki lo miró con incredulidad. ¿De verdad harías eso? ¿Pero por qué? Porque un talento como el tuyo no debe desperdiciarse, respondió. ¿Por qué? La música está hecha para compartirla y cultivarla. Y porque veo que amas la música de Chopin como se merece. A Yuki se le llenaron los ojos de lágrimas tras meses de lucha. Sola, alguien se ofrecía a ayudarla, alguien que entendía de música y podía enseñarle bien. Parecía demasiado bueno para ser verdad, pero tengo mucho que aprender, dijo. Ni siquiera domino bien lo básico. Podría hacerte perder el tiempo, negó el profesor Nakamura con la cabeza. La buena enseñanza nunca es tiempo perdido. Además, ya tienes lo más importante, un amor genuino por la música. Todo lo demás se puede enseñar. Hablaron durante otra hora en la tienda de música. El profesor Nakamura le preguntó a Yuki sobre su formación musical, sus objetivos y su rutina diaria de práctica. La escuchó tocar varias secciones más del Pollinese, tomando notas sobre las áreas que necesitaba mejorar. Le explicó que aprender bien el heroico Polines llevaría años, no meses. Requería desarrollar fuerza gradualmente y técnicas avanzadas paso a paso. Pero también dijo que la dedicación de Yuki lo impresionó y que creía que podría lograr su objetivo con la guía adecuada. Empezaremos con lo fundamental, explicó. Posición correcta de las manos, técnicas básicas, piezas más fáciles para desarrollar tus habilidades. Sé que quieres tocar los polines, pero primero debemos construir una base sólida. Yuki asintió con entusiasmo. Estaba dispuesta a hacer lo que él sugiriera. Tener un verdadero profesor era como un milagro. Acordaron reunirse 2 veces por semana en casa del profesor Nakamura. Vivía en una pequeña casa a unos 30 minutos del apartamento de Yuki. Tenía un buen piano allí y tendrían privacidad para trabajar sin interrupciones. Cuando Yuki les contó a sus padres sobre la reunión con el profesor Nakamura, al principio se mostraron escépticos. ¿Por qué un profesor famoso querría ayudar a su hija gratis? ¿Qué esperaba a cambio? Pero cuando conocieron al profesor Nakamura, sus preocupaciones desaparecieron. Era claramente un hombre respetable que realmente se preocupaba por la educación musical.
Les mostró certificados y fotos de sus años en el conservatorio. Les explicó su filosofía de enseñanza y sus esperanzas para el desarrollo musical de Yuki. Su hija tiene un don especial, les dijo. Con la formación adecuada, podría convertirse en una excelente pianista. Sería un honor para mí ayudarla a desarrollar sus habilidades. Los padres de Yuki dieron su permiso, aunque todavía les preocupaba que se centrara en la música en lugar de las materias académicas, pero podían ver lo feliz que la oportunidad hacía a su hija y no querían quitárselo. La primera clase en casa del profesor Nakamura fue una revelación para Yuki. Su piano era un hermoso piano de cola que llenaba su sala de estar. El sonido era rico y claro, completamente diferente del viejo piano vertical de su abuela. Pero más importante que el instrumento era la enseñanza. El profesor Nakamura le mostró a Yuki cómo pequeños cambios en la posición de la mano podían eliminar la tensión y prevenir lesiones. Le enseñó técnicas de respiración que la ayudaron a mantenerse relajada mientras tocaba. Le explicó cómo practicar eficientemente en lugar de simplemente repetir los mismos errores. La práctica no hace al maestro. Le dijo, la práctica perfecta hace al maestro. Es mejor tocar despacio y correctamente que tocar rápido con errores. Esto fue frustrante al principio. Yuki estaba acostumbrada a esforzarse por tocar pasajes difíciles a toda velocidad. El profesor Nakamura la hizo ir más despacio y centrarse en la precisión, pero poco a poco empezó a comprender sus métodos. También le presentó otras piezas, cortando las más fáciles, que la ayudarían a desarrollar las habilidades necesarias para la polinización heroica. Había hermosos golpes que le enseñaron sobre melodía y expresión. Había estudios que se centraban en desafíos técnicos específicos. Chopin escribió estas piezas como peldaños. El profesor Nakamura explicó, cada una te enseña algo que necesitarás para las obras más difíciles. Por primera vez en meses, las sesiones de práctica de Yuki se volvieron agradables en lugar de frustrantes. Estaba aprendiendo técnicas adecuadas que facilitaban los pasajes difíciles. Sus manos dejaron de dolerle porque las usaba correctamente. Su comprensión musical se profundizó a medida que el profesor Nakamura le explicaba el contexto histórico y emocional de las piezas. Y lo más importante, ya no se sentía sola en su camino musical. El profesor Nakamura comprendió su pasión por la polinización heroica. Compartió historias de otros estudiantes que habían abordado piezas desafiantes. Era una tarde lluviosa de jueves cuando el profesor Nakamura hizo la sugerencia que lo cambiaría todo. Yuki llevaba casi un año estudiando con él. Su interpretación había mejorado más allá de lo esperado. La polinización heroica, que antes era un sueño imposible, se estaba haciendo realidad bajo sus dedos. Acababan de terminar de trabajar en una sección particularmente desafiante de la pieza. Yuki la tocó 3 veces, cada interpretación mejor que la anterior. El profesor Nakamura asintió con satisfacción mientras las notas finales se desvanecían. Muy bien, dijo, anotando en su diario de enseñanza. Tu interpretación está adquiriendo una verdadera profundidad. Ya no solo tocas las notas, expresas la música. Yuki sonrió, orgulloso, pero también exhausto. La clase había sido intensa, centrándose en los sutiles detalles del fraseo y la dinámica que marcaban la diferencia entre una buena interpretación y una excelente interpretación. Nakamura cerró su diario y la miró pensativo. Yuki, creo que es hora de que hablemos seriamente de tu futuro. Algo en su tono llamó la atención de Yuki. Habían hablado de objetivos antes, pero esto se sentía diferente, más importante. Se acerca un concurso, continuó. El concurso de jóvenes músicos de Tokio. Se celebra cada 2 años, y el evento de este año es dentro de 6 meses. Yuki había oído hablar del concurso. Era uno de los más prestigiosos para jóvenes músicos clásicos de Japón. Los ganadores solían estudiar en conservatorios de renombre o tocar con orquestas profesionales. El concurso acepta pianistas de entre 16 y 20 años.
Profesor Nakamura le explicó a Yuki que los participantes debían interpretar un programa completo de recital, incluyendo al menos una pieza de Chopin. El corazón de Yuki se aceleró. Podía ver hacia dónde se dirigía la conversación, pero apenas podía creerlo. ¿Sugieres que me presente?, preguntó en voz baja. El profesor Nakamura asintió. Creo que deberías considerarlo seriamente. Tu forma de tocar ha alcanzado un nivel en el que podrías competir significativamente con otros jóvenes músicos. La idea aterrorizó y emocionó a Yuki al mismo tiempo. Nunca había actuado para nadie más que para el profesor Nakamura y su familia. La idea de tocar frente a jueces y público parecía imposible. Pero profesor, dijo, los otros concursantes serán estudiantes de las mejores escuelas de música. Llevan años formándose profesionalmente. Yo solo llevo un año tomando clases formales. Es cierto. El profesor Nakamura reconoció que la mayoría de los concursantes tendrán una formación más formal que tú, pero tú tienes algo que ellos quizá no tengan. Una pasión genuina por la música y una perspectiva única que proviene de tu origen poco convencional. Se inclinó hacia adelante en su silla, su expresión seria. Yuki, en todos mis años de docencia, rara vez me he encontrado con un estudiante con tu combinación de habilidad natural y dedicación. Has trabajado más duro que estudiantes con mucho más privilegio y apoyo. Esa determinación se refleja en tu forma de tocar. Yuki se sintió abrumada. La idea de competir a tan alto nivel parecía un sueño. ¿Qué tendría que tocar? Los concursantes deben interpretar un programa de 30 minutos, explicó el profesor Nakamura. Los requisitos incluyen una pieza de lote, una sonata clásica, movimiento, una obra romántica y una pieza a su elección. Dado tu amor por Chopin, te recomendaría la heroica. Polines como tu pieza romántica. La heroica. Polines, la pieza que había iniciado toda su trayectoria. La idea de interpretarla en competición era a la vez emocionante y aterradora. ¿De verdad crees que podría estar lista en 6 meses? Yuki preguntó eso. El profesor Nakamura consideró la pregunta detenidamente. Requeriría la preparación más intensiva de tu vida. Necesitarías aprender 3 piezas adicionales para el nivel de interpretación mientras perfeccionas la polinice. Necesitarías desarrollar presencia escénica y aprender a actuar bajo presión. Sería extremadamente desafiante. ¿Pero crees que es posible? Sí, dijo simplemente. Creo que es posible. Pero la decisión debe ser tuya. Participar en esta competencia significaría sacrificar casi todo lo demás durante los próximos 6 meses. Tus estudios académicos se resentirían. Tu vida social desaparecería por completo. Necesitarías practicar de 6 a 8 horas diarias. Yuki pensó en su vida actual. Sus calificaciones habían mejorado desde que comenzó las clases con el profesor Nakamura, pero aún no eran tan buenas como antes de que comenzara su obsesión musical. Sus amistades nunca se recuperaron del todo del periodo en que se centró solo en el polinice. Sus padres todavía estaban preocupados por sus futuras perspectivas profesionales. ¿Qué pasaría si no gano?, preguntó. El profesor Nakamura sonrió. Ganar no es el único objetivo. Participar en una competencia así sería una gran experiencia de aprendizaje. Escucharías a otros jóvenes músicos talentosos. Actuarías para jueces profesionales que pudieran darte valiosa retroalimentación. Te demostrarías a ti mismo que perteneces al mundo de la música clásica seria. Hizo una pausa y luego añadió, pero debo ser honesto contigo. Los demás concursantes provendrán de familias adineradas que pueden permitirse los mejores instrumentos, las clases más caras y años de experiencia interpretativa. Competirías contra estudiantes que han tenido todas las ventajas. Y yo casi no he tenido ninguna ventaja, dijo Yuki en voz baja. Es cierto, pero a veces las desventajas pueden convertirse en fortalezas. Tu interpretación musical tiene una honestidad y la profundidad emocional que a veces carecen los estudiantes privilegiados.
Has luchado por todo lo que has logrado. Esa lucha se percibe en tu forma de tocar. Yuki permaneció en silencio durante varios minutos, pensando en todo lo que había dicho el profesor Nakamura. La oportunidad parecía maravillosa e imposible a la vez. Una parte de ella quería decir que sí de inmediato. Otra parte le aterraba fracasar públicamente. ¿Qué opinan mis padres de esto?, preguntó. Todavía no he hablado con ellos, profesor. Nakamura respondió, quería hablarlo contigo primero, pero creo que deberían entender lo que esta oportunidad podría significar para tu futuro. Esa noche, Yuki caminó lentamente a casa bajo la lluvia, pensando en la competición. Se imaginó en el escenario interpretando la heroica Polinisa para cientos de personas. A veces la imagen la emocionaba, a veces la ponía nerviosa. Dot, en la cena, les contó a sus padres la sugerencia del profesor Nakamura. Sus reacciones fueron exactamente las que esperaba. Su padre frunció el ceño. ¿Una competencia? ¿Qué sentido tiene? No vas a convertirte en músico profesional. Su madre la apoyaba más, pero estaba igualmente preocupada. Suena muy estresante. ¿Y qué hay de tus estudios? Estás en tu último año de preparatoria. El profesor Nakamura cree que tengo una verdadera oportunidad de tener éxito. Yuki explicó. Dice que podría abrirme puertas en el futuro. ¿Qué tipo de puertas?, preguntó su padre con escepticismo. La música no es una carrera estable. ¿Necesitas pensar en tu vida de forma práctica? Yuki se sintió frustrada, pero intentó mantener la calma. Tal vez podría conseguir una beca para estudiar música en la universidad. Tal vez podría convertirme en profesora de música o artista. Sus padres intercambiaron miradas preocupadas. Amaban a su hija y querían que fuera feliz, pero también que estuviera segura. El mundo de la música profesional les parecía arriesgado e incierto. Tendremos que pensarlo detenidamente, dijo su madre finalmente. Es una gran decisión. Esa noche, Yuki estaba en la cama pensando en sus opciones. Podía seguir estudiando con el profesor Nakamura y mejorar gradualmente su técnica. Podía centrarse en sus asignaturas académicas y prepararse para los exámenes de acceso a la universidad. Podía seguir el camino práctico y seguro que sus padres querían para ella, o podía arriesgarse al máximo y participar en una competición donde músicos más experimentados la superarían por completo. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Llamó al profesor Nakamura antes de clase y le dijo que quería presentarse a la competición. ¿Estás seguro?, preguntó. Una vez que comencemos esta preparación intensiva, no habrá vuelta atrás. Estoy seguro, respondió Yuki, sorprendida por su confianza. Quiero ver hasta dónde puedo llegar. Muy bien, dijo el profesor Nakamura. Entonces tenemos mucho trabajo por hacer. ¿Estás listo para descubrir de qué eres realmente capaz? Yuki sonrió, asustada y emocionada a la vez. Sí, dijo. Estoy lista. Los siguientes 6 meses pondrían a prueba todo lo que había aprendido sobre música, sobre sí misma y sobre el poder de los sueños imposibles. Pero por primera vez en su vida, Yuki sintió que estaba justo donde pertenecía. El despertador sonó a las 5 de la mañana. Yuki abrió los ojos en la oscuridad, sintiendo el familiar peso del agotamiento. Llevaba 3 meses siguiendo este horario, desde que se comprometió a participar en la competición. 5 horas de sueño, luego 12 horas de práctica con descansos solo para comer y las tareas escolares más importantes. Se levantó de la cama en silencio, intentando no despertar a sus padres en la habitación de al lado. Finalmente habían accedido a apoyar su preparación para la competición, pero sabía que aún les preocupaba el impacto que esto estaba teniendo en su salud y sus estudios. Dot, en la cocina, preparó un desayuno sencillo de arroz y sopa de miso. Mientras comía, repasó su horario de práctica del día. Un grupo por la mañana, cuando tenía la mente fresca, una sonata de Mozart antes del almuerzo. El corte por la tarde, cuando su técnica estaba en calor. La heroica polinización por la noche,
cuando podía tocar con plena intensidad emocional. Dot. Era una rutina cuidadosamente planificada que el profesor Nakamura había diseñado. Cada minuto de práctica se asignaba a objetivos específicos. No había lugar para esfuerzos desperdiciados ni para tocar de forma casual. Dot, a las 6, se sentó ante el viejo piano de su abuela y comenzó la jornada. La invención del bach surgió primero, música matemática precisa que requería una perfecta independencia de los dedos. El profesor Nakamura insistía en que el bach era la base de toda buena interpretación al piano. Si puedes tocar el bach limpiamente, siempre decía, puedes tocar cualquier cosa. Pero esta mañana, los dedos de Yuki se sentían rígidos e insensibles. Las notas que deberían haber sido nítidas sonaban turbias e imprecisas. La frustración se acumuló en su interior al repetir el mismo pasaje 6 veces sin mejorar. Dejó de tocar y estiró las manos, intentando relajar la tensión en sus hombros. El estrés de la inminente competición estaba afectando su forma de tocar de maneras inesperadas. Cuanta más presión sentía, más errores cometía. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Akoko, su vieja amiga del colegio. ¿Quieres ver una película este fin de semana?, decía. Me quedé mirando el mensaje un buen rato antes de responder. Lo siento, tengo que practicar. Era la misma respuesta que había dado a cada invitación social durante los últimos 3 meses. Se preguntaba si Akiko dejaría de preguntar con el tiempo. Dot volvió a la clase, obligándose a tocar despacio y con cuidado. Poco a poco, sus dedos recordaron su entrenamiento y la música empezó a fluir correctamente. Pero el momento de duda había sembrado una semilla de ansiedad que crecería a lo largo del día. Dot. En el colegio, a Yuki le costaba mantenerse despierta durante las clases de la mañana. Sus profesores habían notado que su atención disminuía y sus notas bajaban. Su tutor, el señor Tanaka, había hablado con sus padres sobre sus preocupaciones. Faltaba menos de un año para los exámenes de admisión a la universidad y el rendimiento académico de Yuki no era el adecuado para las buenas escuelas a las que sus padres esperaban que asistiera. Dot durante la hora del almuerzo, mientras otros estudiantes socializaban y se relajaban. Yuki encontró un aula vacía y extendió su partitura sobre un escritorio. Estudió la sonata de Mozart, memorizando las digitaciones que el profesor Nakamura le había marcado. Sus compañeros que pasaban por la ventana la miraron con curiosidad y algo de lástima. Pensaban que estaba estudiando para los exámenes, sin saber de sus ambiciones musicales. Dot. La sesión de práctica de la tarde en casa fue más exitosa. La sonata de Mozart comenzaba a sentirse natural bajo sus dedos. Había elegido el primer movimiento de la sonata número 11 en una mayor, una pieza técnicamente exigente, pero también grácil y elegante. El profesor Nakamura la había seleccionado porque mostraría su creciente madurez musical. Pero cuando pasó a las piezas de corte, la duda volvió a asaltarla. Estaba preparando 3 obras de Chopin para el concurso. Un suave nocturno, un brillante estudio y la heroica Pollín. El nocturno estaba casi listo y el estudio mejoraba constantemente, pero la Pollice seguía siendo abrumadora. Incluso después de más de un año de trabajo, la pieza la llevó al límite de su capacidad técnica. Los pasajes de escala rápida en la sección central eran inconsistentes. Los potentes acordes del final a veces sonaban ásperos en lugar de triunfales. Lo más preocupante de todo era que no estaba segura de poder mantener la energía y la concentración necesarias para interpretar toda la pieza sin errores. El profesor Nakamura llegó a las 6 para su clase vespertina. La escuchó repasar cada pieza, tomando notas y deteniéndola ocasionalmente para trabajar en problemas específicos. Sus comentarios siempre fueron honestos y directos. La obra está mucho mejor hoy, dijo. Pero estás apresurando a Mozart. Recuerda, el estilo clásico requiere un control perfecto del ritmo. Cada nota debe estar exactamente donde corresponde. Pasaron una hora perfeccionando el Mozart,
trabajando en los sutiles detalles del fraseo y la articulación que marcarían la diferencia entre una buena interpretación y una excelente. Luego llegó el momento de tocar y tocar. Esta pieza era la parte favorita de Yuki del programa. La melodía era cautivadoramente hermosa, y sintió una profunda conexión con su contenido emocional. Pero el profesor Nakamura no estaba satisfecho con su interpretación. Estás tocando las notas correctamente, pero no estás contando una historia, dijo. Los nocturnos de Chopin son como poemas. Cada frase debe tener un significado. Cada silencio debe tener un propósito. Hizo una demostración al piano, tocando el mismo pasaje que ella acababa de interpretar. En sus manos, la música cobró vida con sutiles rubato y matices dinámicos que transformaban una melodía simple en una expresión profunda. ¿Oyes la diferencia?, preguntó. ¿Por qué? El Reino Unido. Asentí, sintiéndome humilde. Incluso después de todo su progreso, todavía quedaba mucho por aprender sobre interpretación musical. El estudio fue mejor. Era un estudio y arpegios rápidos que requerían una coordinación de dedos perfecta. Yuki lo había estado practicando con un metrónomo, aumentando gradualmente el tempo hasta que pudo tocarlo a la velocidad requerida. Los desafíos técnicos se estaban volviendo manejables. Finalmente, llegaron a la heroica Pollinese. El profesor Nakamura escuchó la pieza completa sin interrupción. Cuando terminó, guardó silencio un largo momento. Tu técnica ha mejorado drásticamente, dijo finalmente. La mayoría de las notas son correctas ahora, pero me preocupa tu resistencia y tu confianza. Tenía razón. Al final de la pieza, Yuki sentía los brazos pesados y su concentración flaqueaba. La Pollinese exigía no solo habilidad técnica, sino también resistencia física y mental, que aún estaba desarrollando. Necesitamos trabajar en tu preparación para la actuación. El profesor Nakamura continuó. Tocar en tu sala de estar es muy diferente a tocar en el escenario frente a jueces y público. Hizo los arreglos para que Yuki actuara para un grupo pequeño. Grupos de personas. Primero para sus padres y algunos amigos de la familia, luego para una reunión de sus antiguos colegas, y finalmente para un grupo de estudiantes avanzados de música en un conservatorio local. Cada actuación era aterradora. Las manos de Yuki temblaban mientras se acercaba al piano. Su corazón latía tan rápido que temía que el público pudiera oírlo. Las piezas que se sentían seguras en la práctica de repente parecían llenas de peligrosas trampas. Después de su primera actuación para los colegas del profesor Nakamura, se sintió devastada. Había cometido varios errores obvios y se había perdido por completo en un pasaje de la Pollinese. El público fue educado, pero claramente no les impresionó. Eso fue un desastre, le dijo al profesor Nakamura mientras caminaban hacia su coche. Eso fue un comienzo, la corrigió él. El miedo escénico es normal. La única forma de superarlo es con la experiencia. Pero a medida que pasaban las semanas y se acercaba la fecha de la competición, la confianza de Yuki seguía fluctuando enormemente. Algunos días se sentía lista para comerse el mundo. Otros días quería retirarse por completo de la competición. El peor momento llegó durante una sesión de práctica, apenas 6 semanas antes. Estaba trabajando en la sección más difícil del Pollinese cuando su técnica se desmoronó por completo. Las notas que había tocado con éxito cientos de veces de repente se volvieron imposibles. Sentía los dedos como si pertenecieran a otra persona. Dejó de tocar y se tapó la cabeza con las manos, conteniendo las lágrimas de frustración. Todos los meses de preparación, todos los sacrificios que había hecho, todos los sueños que había forjado en torno a esta competición. Todo parecía inútil si ni siquiera podía tocar las piezas con soltura. El profesor Nakamura la encontró así cuando llegó a su clase. Se sentó a su lado en el banco del piano y esperó pacientemente a que le explicara qué le pasaba. No soy lo suficientemente buena, dijo finalmente. Los demás concursantes llevan años formándose en conservatorios. Ya han participado en competiciones.
Tienen instrumentos caros y profesores profesionales. ¿Qué hago aquí? El profesor Nakamura guardó silencio un momento. Entonces dijo, ¿recuerdas por qué te enamoraste de la heroica Polines? Yuki asintió. Porque era poderosa y hermosa. Porque me hizo sentir cosas que nunca antes había sentido. ¿Y todavía sientes eso cuando la tocas? Reflexionó sobre la pregunta con sinceridad. A pesar de todo el trabajo técnico y el estudio analítico, la música aún la conmovía profundamente. Cuando la tocaba bien, sentía la misma emoción y pasión que la habían cautivado al principio. Sí, dijo que sí. Entonces tienes algo que no se puede enseñar en ningún conservatorio. El profesor Nakamura dijo, tienes un amor genuino por la música, que es más valioso que los instrumentos caros o los maestros famosos. Se levantó y se dirigió a su piano. Déjame tocar algo para ti. Comenzó a tocar el inicio de la heroica Polines, pero no como un ejercicio técnico. La tocó como si estuviera contando una historia de coraje y determinación, de sueños que parecen imposibles pero que vale la pena perseguir. La sala de conciertos de la Ópera de Tokio parecía enorme desde donde Yuki se encontraba entre bastidores. A través de una rendija en las pesadas cortinas, pudo ver cientos de asientos llenándose de público. Los jueces del concurso se sentaban en las primeras filas con sus cuadernos y hojas de puntuación. Músicos profesionales, profesores de música y familias de los concursantes creaban un mar de rostros expectantes. Le temblaban las manos mientras se ajustaba el sencillo vestido negro que su madre le había prestado a una vecina. Era el vestido más bonito que Yuki había usado en su vida, pero se sentía fuera de lugar entre las demás concursantes, con sus costosos trajes de actuación y su maquillaje profesional. La concursante número 15, Yuki Tanaka, anunció en voz baja el director de escena, entran en 3 minutos. 3 minutos. Después de 6 meses de preparación intensiva, 18 meses de clases con el profesor Nakamura y años soñando con este momento, le quedaban 3 minutos antes de entrar en uno de los escenarios de conciertos más prestigiosos de Japón. Antes de que ella terminara su actuación, una interpretación técnicamente perfecta de un preludio de Rachmaninoff que provocó murmullos de apreciación del público. Era estudiante del Conservatorio de Tokio y su forma de tocar demostraba todas las ventajas que una formación costosa podía proporcionar. Técnica limpia, presencia escénica segura, memoria impecable. Yuki cerró los ojos e intentó calmar su corazón acelerado. Ya había escuchado a otros 12 concursantes hoy, y cada uno había impresionado de diferentes maneras. Había estudiantes de famosas escuelas de música, jóvenes que habían ganado concursos desde la primaria, adolescentes que actuaban con la confianza de profesionales experimentados. ¿Qué hacía ella aquí? ¿Recuerdas por qué estás aquí? Se susurró a sí misma, repitiendo las palabras que el profesor Nakamura le había dicho durante su última lección de ayer. No estás aquí para competir con otros. Tú eres. Estamos aquí para compartir tu música. El Rachmaninoff terminó entre aplausos entusiastas. El estudiante de conservatorio bajó del escenario con una sonrisa de satisfacción, saludando a Yuki al pasar. Su confianza la hizo sentir aún más pequeña. Concursante número 15, repitió el director de escena. Te toca. Yuki respiró hondo y caminó hacia el escenario. Las brillantes luces la iluminaron al salir de entre bastidores, y por un momento no pudo ver nada más allá del resplandor. El público era solo una masa oscura tras las luces, pero podía sentir cientos de ojos observándola. Caminó hacia el banco del piano, un hermoso piano de cola Steinway que no se parecía a nada que hubiera tocado antes. Durante la breve sesión de calentamiento anterior, se había sorprendido por su respuesta y su rico tono. Cada nota sonaba con claridad y potencia. Dot, mientras ajustaba la altura del banco, vio al profesor Nakamura entre el público. Estaba sentado en la sección central, con un rostro sereno y alentador. A su lado estaban sus padres, quienes se habían tomado un tiempo libre del trabajo para asistir a la competencia. Su madre parecía nerviosa, pero orgullosa.
Su padre parecía incómodo con su mejor traje, pero había venido a apoyarla. Ver sus rostros le recordó a Yuki porque estaba allí. No para demostrar nada a los jueces ni a los demás concursantes, sino para honrar el camino que la había traído hasta este momento. Las largas horas de práctica, los sacrificios que había hecho su familia, la fe que el profesor Nakamura había demostrado en sus habilidades. Colocó las manos sobre las teclas y comenzó con la invención de Bach. Las familiares notas iniciales calmaron un poco sus nervios. Bach había sido su base durante tanto tiempo que tocar su música se sentía como volver a casa. Sus dedos se abrían paso a través del intrincado contrapunto con creciente confianza. La pieza no era llamativa ni dramática, pero demostraba su comprensión musical y control técnico. Podía sentir al público preparándose para escuchar, con la atención centrada en la precisión y la claridad de su interpretación. Cuando terminó la pieza, hubo un cortés aplauso. Yuki sintió una pequeña oleada de confianza. Había salido bien. Una pieza terminada. Faltaban 3. La sonata de Mozart venía a continuación. Era ahí donde necesitaba mostrar su estilo clásico y madurez musical. La pieza requería una sincronización perfecta y un fraseo elegante que no se podía fingir ni forzar. Mientras tocaba el tema inicial, Yuki se sintió relajada con la música. El Mozart era elegante y controlado, requiriendo una concentración diferente a la de los demás. Pensó en lo que el profesor Nakamura le había enseñado sobre el estilo clásico. Cada nota en su lugar, cada frase perfectamente definida. La sección de desarrollo la desafió técnicamente con pasajes de escalas rápidas y una intrincada coordinación de manos, pero meses de práctica minuciosa la habían preparado bien. Sus dedos se movían con confianza a través de los pasajes difíciles al llegar a la recapitulación, retomando el tema inicial con una nueva riqueza y comprensión. Sintió una conexión con la música que trascendía su nerviosismo. Por eso le encantaba tocar el piano en esos momentos. Cuando la música fluyó a través de ella como un lenguaje natural, el Mozart terminó entre cálidos aplausos. Yuki se permitió una pequeña sonrisa mientras se preparaba para la siguiente pieza. El Chopin Knack fue su oportunidad de mostrar profundidad emocional y expresión romántica. Esta pieza era la más cercana a su corazón, la melodía que la había reconfortado en momentos difíciles y la había inspirado en momentos de duda. Comenzó con un tema de apertura suave, dejando que la melodía cantara con toda la ternura que podía expresar. El nocturno no se trataba de fuegos artificiales técnicos. Se trataba de tocar el corazón del oyente con música sencilla y hermosa. Mientras tocaba, Yuki se olvidó de la competencia y los jueces. Pensó en la historia que contaba la música. Amor y anhelo, esperanza y melancolía, todo entrelazado en el incomparable don melódico de Chopin. Su interpretación se volvió más personal e íntima, como si compartiera secretos con cada persona del público. La sección central contrastaba con su carácter más agitado. Pero Yuki mantuvo el hilo emocional que conectaba todas las partes de la pieza. Cuando regresó al tema inicial al final, este sonó transformado por todo lo anterior. Los aplausos tras el toque fueron notablemente más fuertes. Yuki sintió que había llegado a algo en el público, que su mensaje musical estaba llegando a Dot. Pero ahora llegaba el momento para el que se había estado preparando desde aquel primer concierto hacía casi 2 años. La heroica Polines, la pieza que le había cambiado la vida y la había traído a este escenario. Hizo una pausa, reuniendo energía y concentración. Esta pieza exigiría todo lo que había aprendido sobre técnica, interpretación y resistencia. Era su oportunidad de demostrar que una estudiante poco convencional podía dominar una de las obras más desafiantes del repertorio pianístico. El coro inicial. El sonido resonó en la sala de conciertos con una fuerza tremenda. Yuki sintió una oleada de adrenalina al sentir la música familiar llenar el espacio a su alrededor. Este era el momento que había soñado durante tanto tiempo. La primera sección se desarrolló con creciente intensidad. La técnica de Yuki resistió bien la presión,
y su interpretación tuvo la audacia y la confianza que la pieza exigía. Podía sentir al público respondiendo al carácter heroico de la música. Luego llegó la suave sección central, un completo contraste con el drama que la rodeaba. Aquí, Yuki demostró su capacidad para crear momentos íntimos y tiernos, incluso dentro de una pieza tan poderosa. La melodía cantaba con una simplicidad conmovedora, pero fue la sección final la que realmente la pondría a prueba. Las exigencias técnicas eran enormes. Escalas rápidas, acordes potentes, ritmos complejos que requerían absoluta precisión. Aquí era donde muchas interpretaciones triunfaban o fracasaban. Al adentrarse en los pasajes culminantes, Yuki sintió que sus meses de preparación daban sus frutos. Sus dedos se movían con la velocidad y precisión que había desarrollado tras incontables horas de práctica. Sus brazos tenían la fuerza necesaria para los estruendosos acordes. Su mente se mantuvo concentrada a pesar de las exigencias físicas. La música llegó a su clímax final, una serie de escalas brillantes y acordes estruendosos que llevaron la pieza a su conclusión triunfal. Yuki tocó las notas finales con toda la fuerza y convicción que poseía. El último acorde resonó en la sala silenciosa durante varios segundos antes de que el público estallara en aplausos. La gente se puso de pie y vitoreó, una respuesta sin precedentes. Los concursantes anteriores habían recibido a Yuki sentada al piano un momento, sin poder creer lo que acababa de suceder. Lo había logrado. Había interpretado las heroicas pollines en uno de los escenarios más importantes de Japón, y el público le decía con sus aplausos que su actuación los había conmovido. Se puso de pie e hizo una reverencia, sintiendo lágrimas de alegría y alivio correr por su rostro. Entre el público, pudo ver al profesor Nakamura aplaudiendo con evidente orgullo. Sus padres estaban de pie aplaudiendo. Su madre se secaba las lágrimas de su propio ojo al salir del escenario. Yuki sabía que, pasara lo que pasara con los resultados de la competencia, ya había ganado algo más importante. Se había demostrado a sí misma que los sueños imposibles se pueden hacer realidad con dedicación y trabajo duro. Había compartido su música con el mundo y había tocado el corazón de la gente con su actuación. La adolescente asustada que había luchado sola con un viejo piano se había ido. En su lugar estaba una verdadera música que había encontrado su voz y estaba lista para compartirla con el mundo. La espera por los resultados se sintió como horas, aunque solo habían pasado 90 minutos desde que el último concursante terminó de actuar. Yuki estaba sentada en la sala verde con los otros 15 jóvenes músicos, cada uno absorto en sus propios pensamientos sobre cómo les había ido en sus presentaciones. Algunos concursantes charlaban nerviosamente con sus padres o profesores. Otros permanecían en silencio, repasando cada nota que habían interpretado. El estudiante del Conservatorio de Tokio, que había tocado antes que Yuki, parecía seguro de sí mismo, discutiendo los detalles técnicos de su actuación con su instructor de aspecto caro. Los padres de Yuki se sentaron a su lado, aún con sus mejores galas, pero con un aspecto fuera de lugar entre las demás familias. La mayoría de los demás padres provenían claramente del mundo de la música clásica. Hablaban con conocimiento de causa sobre diferentes profesores de piano, concursos famosos y programas de conservatorio. La madre de Yuki le tomó la mano en silencio, ofreciéndole consuelo sin palabras. El profesor Nakamura estaba de pie cerca de la ventana, mirando de vez en cuando a su alumna, pero la mayor parte del tiempo manteniéndose alejado. Comprendía que este periodo de espera era algo que Yuki necesitaba experimentar por sí misma. Damas y caballeros, se escuchó un anuncio por los altavoces. Por favor, regresen a la sala de conciertos para la ceremonia de premios. Los concursantes y sus familias regresaron a la sala principal. Los jueces habían ocupado sus lugares en el escenario junto con el director del concurso y varios representantes de la comunidad de música clásica japonesa. Yuki sintió que el corazón se le aceleraba al tomar asiento. No se había permitido pensar seriamente en ganar, pero ahora que había llegado el momento,
no podía evitar la esperanza de que su actuación hubiera causado una buena impresión. El director del concurso se acercó al micrófono. Gracias a todos por un día musical excepcional. El nivel de la interpretación que escuchamos hoy representa el futuro de la música clásica en Japón. Habló sobre la importancia de fomentar el talento joven y el papel de los concursos en el desarrollo de la próxima generación de músicos. Yuki intentó escuchar, pero su mente seguía divagando hacia su actuación. ¿Había tocado la polinisa tan bien como pensaba? ¿Habían apreciado los jueces su interpretación poco convencional? Antes de anunciar a los ganadores, el director continuó: quiero reconocer que el concurso de este año ha sido particularmente especial. Escuchamos no se trataba de una excelencia técnica, sino de una auténtica comunicación musical por parte de muchos de nuestros jóvenes intérpretes. Hizo una pausa y miró directamente a los concursantes. La música no es un deporte donde el más rápido o el más ruidoso ganan automáticamente. La música se trata de tocar corazones y mentes, de compartir algo significativo con el público. El director comenzó a anunciar a los concursantes con menciones honoríficas que habían tenido un buen desempeño pero no habían quedado entre los 3 primeros. Cada nombre fue mencionado con palabras amables sobre su actuación. Yuki sintió que la energía nerviosa aumentaba al no ser nombrada. El ganador del tercer lugar, anunció el director, es un artista que aportó una pasión y autenticidad extraordinarias a su programa. Su interpretación del heroico Polín de Chopin fue particularmente conmovedora, demostrando que la excelencia técnica combinada con un genuino sentimiento musical puede crear actuaciones verdaderamente memorables. El corazón de Yuki dejó de latir por un instante. El tercer lugar es para Yuki Tanaka. La sala estalló en aplausos. Yuki se quedó paralizada en su asiento, sin poder creer lo que había oído. Tercer lugar en uno de los concursos de jóvenes músicos más prestigiosos de Japón. Había quedado en tercer lugar. La profesora Nakamura rebosaba de orgullo. Sus padres parecían atónitos pero encantados. En la sala, la gente aplaudía con entusiasmo, muchos de ellos de pie para reconocer su logro. De alguna manera, Yuki logró subir al escenario para recibir su certificado y un pequeño trofeo. Los jueces le estrecharon la mano con cariño y varios comentaron sobre su notable actuación. Tu interpretación de Pollinese fue realmente especial, le dijo un juez de edad avanzada. Podíamos sentir su conexión con la música. Eso es algo que no se puede enseñar. De pie en el escenario con su premio del tercer lugar, Yuki se sintió abrumada por la emoción. No solo alegría por haber participado en la competencia, sino una satisfacción más profunda por haber demostrado algo importante para sí misma y para los demás. Se anunciaron los ganadores del primer y segundo lugar. Ambos eran estudiantes de conservatorio con impresionantes habilidades técnicas y años de experiencia en competencias. Merecían sus victorias, y Yuki los aplaudió sinceramente. Pero ella había logrado algo que ellos no. Había demostrado que la pasión y la determinación podían competir con el privilegio y una amplia formación. Después de la ceremonia, la gente se acercó a Yuki y a su familia para felicitarla e interesarse. Varios profesores de música querían saber sobre su trayectoria y formación. Representantes de compañías discográficas le entregaron a la profesora Nakamura sus tarjetas de presentación. Los programas de música de la universidad le preguntaron sobre sus planes de futuro. La atención fue abrumadora, pero una conversación destacó. Un periodista musical se acercó a Yuki cuando salía de la sala. Señorita Tanaka, me gustaría escribir un artículo sobre su logro de hoy. Tu historia es justo lo que los jóvenes músicos necesitan escuchar, que la música clásica no es solo para ricos o privilegiados. Durante las semanas siguientes, el artículo apareció en varias revistas musicales. El titular decía: adolescente de clase trabajadora rompe las barreras de la música clásica con su técnica y su interpretación. La historia describía la trayectoria de Yuki, desde una adolescente con un piano viejo hasta una medallista de competición que había impresionado a los jueces profesionales con su autenticidad musical.
La respuesta al artículo fue notable. Yuki recibió cartas y correos electrónicos de jóvenes músicos de todo Japón que se habían inspirado en su historia. Muchos provenían de familias como la suya. Personas que amaban la música clásica pero pensaban que no era para ellos porque no podían permitirse clases o instrumentos costosos. Las escuelas de música comenzaron a ofrecer becas. El Conservatorio de Tokio, que meses antes parecía inalcanzable, invitó a Yuki a una audición para su programa con la garantía de ayuda financiera si era aceptada. Pero quizás lo más importante, los programas comunitarios de música comenzaron a invitar a Yuki a hablar con sus estudiantes. Se encontró dando charlas sobre la perseverancia y seguir los sueños musicales a pesar de los obstáculos. Su mensaje era simple pero contundente. El talento y la pasión importaban más que el dinero o los contactos. En uno de esos eventos, un niño se acercó a ella después de su presentación. Tenía unos 12 años y le recordaba a Yuki a ella misma a esa edad, ansiosa pero insegura de si alguien de su origen podría triunfar en la música clásica. ¿De verdad crees que alguien como yo podría convertirse en músico?, preguntó en voz baja. Yuki se arrodilló para hablar con él a la altura de los ojos. Creo que si amas la música como yo la amaba, y si estás dispuesto a trabajar más duro que nunca por cualquier otra cosa, entonces sí, puedes convertirte en el tipo de músico que quieras ser. El rostro del niño se iluminó con una esperanza y una determinación que Yuki reconoció de inmediato. El profesor Nakamura observó estas interacciones con profunda satisfacción. Desde su primer encuentro, supo que Yuki poseía algo especial. No solo habilidad musical, sino la personalidad para usar su talento para inspirar a otros. Conviértete en la música que esperaba, le dijo una noche después de una clase. No solo con habilidad técnica, sino alguien que entiende que la música se trata de conexión y comunicación. El éxito de Yuki también cambió su relación con sus padres. Finalmente entendieron que la obsesión musical de su hija no era solo un pasatiempo o una etapa pasajera. Era una vocación que podía llevar a oportunidades significativas y una carrera gratificante. Estamos orgullosos de ti, su padre le dijo una noche, no solo por ganar el concurso, sino por demostrar que nuestra familia puede lograr cualquier cosa con trabajo duro y determinación. El heroico Polines, que antes parecía imposible, se convirtió en la pieza emblemática de Yuki. La interpretó en recitales y concursos, aportando cada vez nuevas perspectivas y profundidad emocional a la obra maestra de Chopin. Pero nunca olvidó a la adolescente que tuvo dificultades con esos acordes iniciales en un viejo piano en un pequeño apartamento. Un año después, Yuki fue aceptada en el Conservatorio de Tokio con una beca completa. También fue invitada a actuar como solista con la Orquesta Juvenil de Tokio, el mismo conjunto que había escuchado durante aquella excursión escolar que le cambió la vida. Mientras se sentaba al piano para aquella actuación, observaba a un público que incluía a muchos jóvenes inspirados por su historia. Yuki sintió que su camino se había completado. Los heroicos Polines le habían dado un sueño, y ese sueño le había dado un propósito. Más allá de sí misma, la música que antes parecía imposiblemente difícil ahora fluía de sus dedos con naturalidad. Pero más que eso, transmitía un mensaje de esperanza. Para todos aquellos a quienes alguna vez les habían dicho que sus sueños eran demasiado grandes o que su origen era demasiado humilde, mientras los acordes finales de los Pollinese resonaban en la sala de conciertos, Yuki supo que había logrado algo más importante que ganar cualquier competición. Había demostrado que las barreras se podían romper, que la música clásica pertenecía a cualquiera con la pasión de perseguirla, y que los sueños imposibles a menudo eran solo sueños que nadie había tenido la valentía de hacer realidad. La ovación de pie que siguió no fue solo por su actuación, sino por el camino que la había llevado hasta ese escenario y el camino que estaba creando para que otros lo siguieran. Al romper las barreras que antes parecían insuperables, Yuki abrió puertas que nunca más se cerrarían a los jóvenes músicos que se atrevieron a soñar más allá de sus circunstancias.